¿Cuál es el mejor ejemplo de una persona perezosa encontrará la manera más fácil de hacer un trabajo difícil? Trabajaba como bodeguero en un supermercado, y cuando teníamos que llenar el refrigerador de leche, la gente abría un paquete de 12 cartones de leche y los colocaba uno por uno. En mi primer día, simplemente coloqué el paquete de 12 en el refrigerador, corté el plástico de un lado con mi cortacajas y lo saqué de debajo. La mirada del gerente de la tienda y del otro empleado que me estaba entrenando fue de puro asombro. A partir de ese día, todos lo hicieron a mi manera. Trabajé como peón en un invernadero un verano. Las tareas diarias incluían regar manualmente 15.000 plantas cada día. Hice un plan rápido para construir un sistema de riego y pasé las siguientes semanas construyéndolo con algo de dinero del jefe. Ese sistema todavía funciona 15 años después y ahora hace todo el trabajo. Me automaticé a mí mismo fuera del trabajo y eventualmente tuve que buscar otro. Un par de años después, obtuve mi título de ingeniería. Estoy convencido de que los ingenieros son inherentemente personas perezosas que harán un esfuerzo desproporcionado para hacer las cosas más fáciles. Mi cuñado pasó todo un verano tratando de averiguar cómo arreglar su terraza hundida en el lago, que en teoría podía levantar arrastrándose por debajo y usando un gato. Habría sido un proyecto de tunelización. Es un área de 20 metros cuadrados, con tablas de 2 metros. Enorme. Me senté allí el tiempo suficiente, con suficientes cervezas, para tener la idea de simplemente cortar un cuadrado de 1 metro cuadrado en la parte hundida, levantarla y luego volver a atornillar las tablas. De todos modos, él pinta la terraza cada primavera con un rodillo, así que el corte no se nota. Él pensó que era un genio. Yo solo era perezoso. Teníamos que sostener un termómetro en agua en la clase de química. Probablemente era un experimento de solo 20 minutos, pero los brazos se cansan después de un par de minutos, y no podías dejar que el termómetro tocara el fondo de la olla o no obtendrías una lectura precisa. Así que, en lugar de aguantar y simplemente sostener el termómetro, mi compañero de laboratorio construyó un artilugio con libros de laboratorio y clips para sostener el termómetro en el agua sin que tocara el fondo. Era la cosa más ridícula que podrías ver en una clase de laboratorio, y nuestro profesor incluso se acercó y dijo, si se ve estúpido, suena estúpido, pero funciona, entonces no es estúpido. Mi compañero de laboratorio y yo bromeamos diciendo que no estaba hablando del artilugio, sino de la inteligencia de mi compañero. Tenía un profesor de matemáticas que animaba activamente a sus estudiantes a ser lo más perezosos posible, definiendo perezoso como buscar activamente formas de hacer el menor trabajo posible. Su lógica era que, tal como está la matemática ahora, siempre se puede simplificar y seguir funcionando igual, solo hace falta que alguien sea lo suficientemente perezoso para descubrir cómo hacerlo. Fui un becario, remunerado, en una gran empresa durante un verano mientras estaba en la universidad. Mi trabajo consistía en un 95% en usar SAP, importar datos a Excel, limpiar la información y generar informes, ocasionalmente crear alguna herramienta que alguien necesitara. En las primeras 2 semanas, después de entender mis responsabilidades, escribir todas las fórmulas de Excel necesarias y básicamente automatizar el 99% de mi trabajo, estaba relajado. Pasé de trabajar de 9 a 5 a trabajar quizás 1 hora al día como máximo. Encontrar, importar, limpiar y reportar solía tomar horas, pero con todas las fórmulas, tomaba 2 minutos de clics. Luego ayudé al otro becario genial a configurar sus cosas para que ambos pudiéramos relajarnos. Podíamos tomar almuerzos de 2 horas, pagados por la empresa, y nadie decía nada porque estábamos haciendo mucho más que los otros becarios. Por supuesto, ayudaba en tareas especiales cuando me lo pedían, pero eran tareas simples de 20 minutos, como construir algo en Excel. En general, fue la pasantía más fácil y sin estrés de mi vida. Uno de mis ejemplos favoritos es Andy Kim. Y me gustaría comenzar diciendo que no creo que Kim sea perezoso, sino más bien un genio. Andrew Joachim era un cantante y compositor que se hizo famoso bajo el nombre artístico de Andy Kim. Logró éxito escribiendo canciones para bandas como los Archies, posiblemente la más notable, Sugar, Sugar. Después de su éxito, se relajó por un tiempo hasta que su discográfica lo dejó por falta de producción. En ese momento,
creó su propio sello y produjo éxitos como Rock Me Gently. Cuando lo vieron, las grandes discográficas compraron su sello con la suposición de que obtendrían ganancias de las canciones que él escribía e interpretaba. Luego, muy poco después, dejó de escribir canciones y vivió principalmente de la venta de su sello. Trabaja de manera más inteligente, no más duro. Me tomó como 3 meses, pero automaticé un flujo de datos para extraer información, limpiarla y entregarla en formato Excel o PDF a uno de nuestros clientes. Fui a charlar con la mujer que maneja mi cliente y me asigna tareas, y me dijo que ganamos 40.000 al mes con ese trabajo automatizado. Maldición, necesito empezar mi propio negocio. Cuando Carl Friedrich Gauss, el famoso matemático y físico alemán, estaba en la escuela primaria, alrededor de 1784, su clase recibió la tarea ocupada de sumar todos los números del 1 al 100. 1 más 2 más 3 más 4, y así sucesivamente. Esto generalmente mantenía a la clase en silencio durante media hora más o menos. Carl, de 7 años, estaba sentado en silencio con la respuesta correcta 5050 mientras el resto de la clase apenas comenzaba, así que el profesor, sorprendido, le preguntó cómo había llegado a la solución. Él respondió que sumó 1 y 100 y obtuvo 101. Luego sumó 2 y 99, y obtuvo 101, 3 más 98 igual a 101, y así sucesivamente. Se dio cuenta de que había un patrón de 50 pares de números, y cada par sumaba 101. Y 50x 101 igual a 5050. Cuando estaba en la universidad, trabajaba en un local de comida rápida italiana conocido por sus palitos de pan. Llegaban congelados y necesitaban descongelarse un poco, así que tomábamos una bandeja de aluminio gigante de 1 metro por 2 metros, los colocábamos en una sola capa sin espacios y los cubríamos con una bolsa de plástico, luego los dejábamos en el refrigerador durante la noche. Al día siguiente, tenías que tomar unas pinzas y mover cada palito a una nueva bandeja, dándolos vuelta, luego cubrir la nueva bandeja con la bolsa y dejarlos en los estantes por un par de horas antes de untarles la salsa de mantequilla de ajo. Esto era tan tedioso que generalmente estabas listo para untar la mantequilla en la primera bandeja justo cuando terminabas de voltear la última. Me dieron esta tarea por primera vez una mañana y simplemente no quería lidiar con eso. Me di cuenta de que si ponía la segunda bandeja boca abajo sobre la primera, la volteaba y sacaba la primera bandeja, obtenía exactamente el mismo resultado. Le voló la mente a mi jefe cuando hice el trabajo de 3 horas en unos 15 minutos. Me dieron un aumento de 5 centavos por hora. Una vez me asignaron probar una pieza de equipo en un barco. La prueba consistía en conectar la unidad a un lector y luego ejecutar un montón de comandos en la línea de comandos. Después, había que copiar todo el texto, pegarlo en Word y guardarlo como un informe, que quedaba bastante mal. Había cientos de unidades, y necesitaban ser probadas varias veces al año. Hacíamos alrededor de 20 a 30 por día. Tomaba varias semanas terminar. En ese momento no sabía programar, pero siempre quise aprender. En 2 meses, había creado un programa, incluso con una interfaz gráfica, para detectar fallas fácilmente, en lugar de tener que leer los informes. El programa podía leer 3 unidades a la vez y creaba automáticamente un informe en PDF limpio, guardándolo en nuestro servidor con el número de serie y la fecha. El trabajo ahora consistía en conectar 3 unidades, esperar unos 3 minutos, desconectarlas y conectar otras nuevas. Básicamente, 30 segundos de trabajo y 3 minutos de descanso. Ahora podía probar todas las unidades en un día, aunque normalmente lo repartía en un par de días más. Cuando dejé la empresa, dejé el programa en la computadora de pruebas. Recibí un correo de un ex-colega unos meses después, diciendo que estaban usando el programa en varios barcos. No había ningún manual para el programa, por supuesto, pero era tan sencillo que no lo necesitaban. Una empresa antigua tenía una persona dedicada a la entrada de datos, que básicamente consistía en copiar y pegar partes de datos de archivos de texto en una hoja de cálculo y formatearlos en un informe. La persona que originalmente hacía este trabajo dedicaba más de 40 horas a la semana, pero no tenía mucha experiencia con computadoras. Cuando se jubiló, la empresa contrató a alguien con habilidades reales.
La nueva empleada convenció a la gerencia de dejarla trabajar de forma remota después de familiarizarse con el trabajo. La primera semana en casa la dedicó a automatizar todo el trabajo. El resto de su permanencia de varios años en la empresa lo pasó haciendo lo que quisiera, excepto los 10 a 15 minutos semanales para ejecutar su programa y responder algún correo electrónico ocasional. Todo mientras recibía un salario completo y beneficios. De hecho, tenía que agregar algunos errores de vez en cuando para que pareciera realista. Trabajo para un gobierno local ingresando datos de activos nuevos, renovados y desechados. Principalmente carreteras y sistemas de drenaje, básicamente cualquier cosa cerca de una carretera que el gobierno local deba mantener. El viejo que se fue, a los 72 años, literalmente escribía todo antes de pasarlo a Excel para convertirlo en nuestra base de datos financiera. Cuando comencé, me mostraron cómo funcionaba el trabajo y pregunté si tenía que escribir las cosas. Mi jefe dijo que no, que esa era solo su forma anticuada de hacerlo. Así que, en su lugar, ingresé los datos directamente en Excel, omitiendo el primer proceso largo y reduje significativamente el tiempo de trabajo. Debido a esto, obtuve más deberes y responsabilidades. Pero vino con un aumento de sueldo. Así que supongo que es una victoria a medias, ¿no? Trabajaba en un centro local de educación para adultos. Una de mis principales tareas era calcular cuántas personas se inscribían en un curso, cuántas de ellas obtenían descuentos, por ejemplo, desempleados, cuántos hombres / mujeres, edades, etc. Esto era necesario para calcular las tarifas de los próximos cursos, entre otras cosas. Era mi único trabajo allí y lo odiaba. Esto fue a principios de los 90, así que las computadoras ya estaban en nuestras oficinas, pero no tenía idea de cómo escribir un programa o usar una base de datos para manejar esta información. Por suerte, nuestro centro tenía una política interesante: si querías educarte, podías asistir a esa clase de forma gratuita. Y si era durante el horario laboral, contaba como tiempo de trabajo, siempre que mi supervisora estuviera de acuerdo. Y lo estaba. Así que pasé 3 meses estudiando estructuras de bases de datos, scripting, programación, etc. Le dije a mi tutor lo que quería hacer y me ayudó a escribir un script que extraía toda la información necesaria de la base de datos de los cursos, la copiaba en otra base de datos y luego me volví loca y escribí un código increíble. Implementé escenarios de ¿qué pasaría si?, gracias a los filtros. Al final, pude hacer mi trabajo, que antes me tomaba 6 horas al día, en solo 15 minutos. Es decir, antes tomaba, por ejemplo, 1 hora obtener toda la información necesaria para saber cuántas mujeres desempleadas y madres solteras se necesitan para cubrir los costos del curso. Lo tenía todo en ese entonces. Ahora quieres estadísticas sobre cuántas mujeres extranjeras discapacitadas y madres solteras de 80 a 90 años se necesitan durante los próximos 2 años para mantener el curso de ornitología en funcionamiento. Claro, no hay problema. Clic y clic, listo. Después de eso, encendía la computadora por la mañana, recopilaba todos los datos, ejecutaba mi script, terminaba en 15 minutos y luego leía el libro que traía de casa. Al final del día, le entregaba a mi supervisora varias docenas de papeles, estadísticas, predicciones, etc., y decía, fue mucho trabajo, y me iba a casa. Mi supervisora estaba súper feliz conmigo porque ahora hacía mucho más y era súper eficiente. Trabajé en recepciones de mercancías para un fabricante de aviones como trabajo de verano durante la universidad. Las piezas llegaban, las abríamos e ingresábamos todos los detalles en una terminal. Eso era bastante tedioso. Descubrí que el teclado de la terminal tenía atajos asignables y configuré varios para todo el texto repetitivo, de modo que ingresar un artículo tomaba unos 6 golpes de tecla. Me ahorré a mí y a mi compañero de trabajo horas cada día, que pasábamos haciendo bromas entre nosotros, a otros empleados del almacén y a personal de otros sitios. Tuve un gerente en mis 20s que detestaba el hecho de que yo convirtiera un proceso de 2 horas en uno de 15 minutos. Eso expuso lo mucho más perezoso que era él en comparación conmigo, porque cuando los superiores se enteraron por otras personas de mi nivel que yo había creado el programa, me llevaron aparte y me dijeron que él se había atribuido el mérito. Me preguntaron cómo me sentía al respecto. Les dije que las decisiones que tomaran sobre el carácter del gerente eran suyas. Solo pónganse en mi lugar y considérenlo desde ese ángulo.
No hicieron nada, y llevé el concepto a un competidor que invirtió dinero para hacer el programa más robusto y patentado. Mi nombre estaba en la primera línea de los documentos de patentes y marcas registradas, y me fue lo suficientemente bien como para semi-retirarme a los 45 años. Le doy crédito a Lee y a Coca por la inspiración. Él pasó por un problema similar con los superiores en Ford, y su solución fue llevar su talento a Chrysler, donde lo valorarían. En Australia, los exploradores descubrieron una montaña más alta que el Monte Kosciuszko, que se creía era la montaña más alta de Australia. En lugar de causar confusión al decirle a todos que se había encontrado una nueva montaña más alta, simplemente nombraron a la nueva montaña como Monte Kosciuszko y renombraron la original con otro nombre. Tengo un ejercicio masivo que hacer a fin de año, contabilidad. Anteriormente, mi trabajo era revisado por otro gerente que pasaba más de 3 semanas revisando los datos. Finalmente, la trasladaron a otro departamento y esa carga de trabajo cayó sobre mí, básicamente, auditar yo mismo y luego presentar los datos a los auditores reales. Mi gerente anterior era pésima en Excel. No lo dije, pero hice toda la auditoría en un archivo separado usando fórmulas simples, pero poco comunes. No solo reduje la tarea de 3 semanas a verificaciones en tiempo real, sin tiempo extra, sino que cuando me dijeron que tenía que realizar ese ejercicio todos los meses, mi trabajo se volvió pan comido. No revelé que todo estaba automatizado con su MIFS, Index, valores máximos y verificaciones de rango. Viviendo el sueño. Perdón si me extendí. En el trabajo, reviso piezas y aplico 2 tipos diferentes de cinta y 2 tipos diferentes de tejido. Finalmente conseguí el ritmo y ahora hago cada pieza individualmente, aplicando todo de una vez. Todos los demás revisan un pedido completo, aplicando solo la cinta, y luego lo revisan de nuevo para hacer el tejido. Pedí usar la mesa grande en la parte trasera del taller y coloqué todas las herramientas de cinta y tejido allí. Así hago todas las piezas de una vez. La tasa normal para un turno de 8 horas es de 1200, pero puedo hacer 1800 en un día, manteniendo un ritmo constante y agradable. Edición, puedo hacer 1800 manteniendo un ritmo constante. Lo he hecho antes. Pero normalmente no lo hago. La mayoría de los días voy despacio y me relajo, haciendo deliberadamente solo 1300 a 1350 piezas. Es lo suficiente por encima de la tasa para obtener mi bono de incentivo. Y, gracias a ser un trabajador rápido y eficiente, los superiores me dejan tranquilo en mi mesa grande al fondo. Hacen la vista gorda cuando tengo un auricular en una oreja, y no se dan cuenta de que navego por Reddit o leo mucho. Edición, no puedo decir qué productos hacemos, son demasiado reconocibles y buscarlos en Google revelaría dónde trabajo y vivo. Conocí a un tipo que tenía un trabajo de bajo nivel de datos/informes. Tenía varias responsabilidades diarias/semanales, incluidos varios informes que requerían bastante ajuste desde los datos brutos hasta el producto final. Pero, como dije, era un trabajo de bajo nivel. No nos enteramos hasta mucho después, pero había configurado macros para cada una de sus principales responsabilidades donde podía. Una vez configuradas, simplemente ejecutaba las macros para hacer su trabajo, pero luego, inteligentemente, retrasaba la entrega de los informes hasta justo antes de los plazos. Cumplía con cada tarea y era visto como confiable. También se quejaba de la carga de trabajo para que la gente lo dejara con ese trabajo. Dudo que hiciera 1 hora completa de trabajo al día después de configurar todo lo que hizo. Finalmente, dejó el trabajo por uno mejor pagado. Pero, vaya, trabajaba de manera perezosa. Además, fue inteligente al no revelarlo hasta el final, porque si les hubiera contado, solo habría recibido una palmadita en la espalda y le habrían dado otra carga de trabajo completa, además de mantener esas macros, etc. El tipo exprimió el trabajo, no al revés. Mi jefe me propuso para liderar un grupo de proyecto poco después de unirme a la empresa. No tenía ninguna experiencia en gestión de proyectos, pero aún así exigió que liderara el grupo de 12 personas. Todos eran tipos mucho más inteligentes, con antecedentes técnicos y esas cosas. Para mí estos tipos son como magos y con mucha más experiencia en la empresa. Yo soy un tipo de negocios que es demasiado tonto para los balances, por eso estoy en recursos humanos, y porque me gusta mucho el campo.
Así que comenzamos la primera reunión, pedí los planes, la experiencia y las ideas de todos, recopilé los diferentes pros y contras, verifiqué con el presupuesto que teníamos, establecí un marco de tiempo con hitos para alcanzar a alrededor de 6 meses, incluía personas valiosas para consultar en diferentes etapas. ¿Por qué hice eso? Porque me gusta organizar cosas y mantener a todos en la misma página y delegar tareas. Me ascendieron por el éxito del proyecto. Le pregunté a mi jefe por qué me había propuesto para esto, ya que nunca había hecho algo así. Me dijo que fue porque me quejé en la primera semana de que la mayor parte del trabajo tenía una estructura demasiado desorganizada, sin pautas claras, y que esto podría mejorarse mucho si solo dedicábamos algo de tiempo a ello. Y porque odiaba hablar con otros y tenía preguntas y no obtenía una respuesta clara, en como, pregúntale a 10 personas lo mismo y obtendrás 15 respuestas diferentes. A la larga, esto nos haría mucho más eficientes y mantendría a todos en la misma página. Todo porque odiaba el trabajo desorganizado. Hace años, cuando era estudiante, conseguí un trabajo colocando productos en estantes. Los chicos cargaban las cajas pesadas, las ponían en el suelo y se agachaban cada vez para tomar los artículos y colocarlos en los estantes. Yo pesaba quizás unos 45 kilos, soy mujer, y cargar las cajas me estaba matando físicamente. Así que un día tuve una idea. Puse la caja en una silla de escritorio vieja y la rodé por el lugar. No más cargar y no más agacharse. Lo gracioso es que, en lugar de hacer lo mismo, la mayoría de los chicos me llamaron perezosa y siguieron cargando las cajas pesadas. Solo para demostrar lo fuertes que eran. Ahora tienen carritos especiales con ruedas para hacer el trabajo. Suscríbete para más historias y comenta si tienes alguna historia parecida.